¿Alguna vez te has preguntado si los gigantes mencionados en la Biblia fueron realmente seres que caminaron sobre la tierra, o si existe una verdad mucho más profunda y sorprendente detrás de su historia? Esta es una de esas preguntas que, cuando se formula con honestidad, abre una puerta que muchos prefieren no atravesar. Y es que lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo lo que siempre creíste sobre el Génesis y sobre los misteriosos personajes que marcaron los acontecimientos más antiguos de la humanidad. Desde tiempos remotos, miles de lectores han pasado por alto un detalle que parece pequeño, pero que es tan extraño que merece ser investigado a fondo. ¿Quiénes fueron realmente esos gigantes que aparecen repetidamente en las Escrituras? ¿Hablamos de seres físicos con fuerza descomunal? ¿De símbolos espirituales que representan algo más profundo? ¿O tal vez de híbridos cuya existencia desafía las categorías tradicionales con las que intentamos entender la Biblia? La pregunta no es menor, porque su sola presencia en el texto provoca más interrogantes que respuestas. Y lo más intrigante de todo es que estos gigantes no aparecen en un solo momento de la historia bíblica, sino en distintas épocas, desde el misterioso capítulo de Génesis 6 hasta los días de David y Goliat. Pero ¿por qué la Biblia menciona a estas figuras en relatos que están separados por siglos? ¿Qué sentido tenía preservarlos en tradiciones tan antiguas? ¿Y qué estaba tratando de enseñarnos Dios al permitir que estos personajes quedaran registrados para generaciones futuras? Detrás de estas preguntas existe una verdad que pocos se han atrevido a explorar. En este documental vamos a recorrer un camino que nos llevará desde los días previos al diluvio hasta los tiempos de los reyes de Israel, desentrañando una historia que, aunque ha sido silenciada en muchos púlpitos, sigue siendo una de las más fascinantes de toda la Biblia. Descubriremos quiénes eran los misteriosos hijos de Dios y las hijas de los hombres, exploraremos cómo surgieron quienes fueron llamados Nefilim, analizaremos la figura de Goliat y de los gigantes de Gad, y revisaremos hallazgos arqueológicos e interpretaciones antiguas que arrojan luz sobre este enigma que lleva miles de años siendo debatido. Pero antes empecemos evaluando la siguiente pregunta. Si los gigantes eran un detalle tan extraño, tan incómodo y tan difícil de explicar, ¿por qué las Escrituras eligieron preservarlo durante milenios en lugar de eliminarlo o suavizarlo? Cuando descubramos la respuesta a esta pregunta más adelante en este vídeo, podría dejarte sin palabras. Cuando abrimos la Biblia en Génesis 6, 1 al 4, nos encontramos con uno de los pasajes más enigmáticos de todo el Antiguo Testamento. En apenas unos versículos, aparece una historia tan extraña y tan breve que muchos la pasan por alto sin detenerse a pensar en sus implicaciones. Allí se menciona que, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. De esa unión nacieron los gigantes, conocidos como Nefilim, descritos como héroes de la antigüedad, varones de renombre. Estas palabras, aparentemente simples, han generado una discusión que lleva miles de años sin resolverse. Para comprender el trasfondo de este relato, es necesario conocer las dos interpretaciones principales que han surgido a lo largo de la historia. La primera, una de las más antiguas y extendidas, sostiene que los hijos de Dios eran seres celestiales, ángeles que abandonaron su esfera espiritual para unirse con mujeres humanas. Esta visión estuvo presente en la tradición judía, en los escritos apócrifos como el libro de Enoc y en los comentarios de muchos padres de la Iglesia primitiva. Según esta interpretación, el resultado de esa unión habría sido una generación híbrida de gigantes, caracterizados no solo por su tamaño, sino por su violencia y corrupción. La segunda interpretación, más adoptada en contextos modernos, argumenta que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes de Set, la línea considerada fiel y piadosa, mientras que las hijas de los hombres representaban a los descendientes de Caín, una línea marcada por la rebelión. En este caso, el pecado no sería una unión sobrenatural, sino el mestizaje espiritual entre los justos y los impíos, que llevó a una decadencia moral tan profunda que Dios decidió intervenir mediante el diluvio. Según esta visión, los gigantes serían solo hombres poderosos, jefes guerreros o personajes célebres de la antigüedad. Ambas interpretaciones tienen fundamentos interesantes, y cada una abre un camino completamente distinto. Si aceptamos la primera postura, entonces Génesis 6 describe un quiebre en el orden de la creación, un acto de rebelión celestial que produjo consecuencias devastadoras para la humanidad. Esto explicaría por qué el pasaje se siente tan sombrío y por qué la violencia se convirtió en una fuerza imparable en la tierra. Por otro lado, si se adopta la segunda interpretación, la historia se centra en la degradación moral de la humanidad, en cómo incluso la línea piadosa abandonó sus valores al mezclarse con quienes vivían alejados de Dios. Aquí, los gigantes serían un símbolo del ego humano descontrolado, líderes que dominaban a otros con brutalidad. No es casualidad que la Biblia coloque este relato justo antes de la narración del diluvio.
Sin importar qué interpretación se siga, ambos caminos llevan a una misma conclusión. Algo tan grave sucedió en ese tiempo que el mundo llegó a un punto de no retorno. La corrupción, ya fuese espiritual, moral o incluso biológica, había alcanzado un nivel intolerable. Es como si la humanidad hubiera cruzado una frontera peligrosa, una que amenazaba con destruir por completo el propósito original de Dios. Este relato funciona como una señal de alarma que prepara al lector para lo que viene después. Pero aquí surge un misterio que ha desconcertado a estudiosos durante siglos. Si Génesis 6 describe un hecho tan breve, tan extraño y tan difícil de explicar, ¿por qué aparece justo antes de uno de los eventos más importantes de toda la Biblia? ¿Qué relación existe entre los Nefilim y el juicio del diluvio? ¿Acaso este detalle, aparentemente aislado, contiene una clave escondida sobre la condición humana y sobre los límites que Dios estableció desde el principio? Este será uno de los enigmas que iremos resolviendo a medida que avancemos, porque detrás de estas pocas líneas podría encontrarse una verdad que la mayoría ha pasado por alto. Uno de los mayores misterios del relato bíblico aparece después del diluvio, cuando el mundo supuestamente había sido limpiado de toda corrupción. Si los Nefilim fueron destruidos junto con la antigua humanidad, ¿cómo es posible que vuelvan a aparecer en los textos posteriores? Esta pregunta desconcierta incluso a los estudiosos más experimentados, porque en el libro de Números los espías enviados a Canaán afirman haber visto gigantes nuevamente. Es como si el pasado que había quedado sumergido bajo las aguas regresara para desafiar otra vez al pueblo de Dios. La Biblia menciona varios grupos de gigantes después del diluvio, cada uno con características particulares. Están los refaítas, un pueblo tan temido que su sola mención generaba incertidumbre. También los anaquitas, descritos como hombres de gran estatura que habitaban en las montañas. Y dentro de estas referencias aparece incluso Ag, rey de Basán, quien según Deuteronomio tenía un lecho enorme hecho de hierro, lo que sugiere una fuerza y tamaño fuera de lo común. Estos detalles no se presentan como metáforas, sino como registros históricos que impactaron a quienes los vivieron de primera mano. Lo fascinante es que la mayoría de estos pueblos habitaban precisamente en la tierra que Dios prometió a Israel. Esto significa que, cuando los israelitas se acercaron a Canaán, no solo enfrentaron ciudades fortificadas y ejércitos establecidos, sino también culturas vinculadas a estos seres de tamaño y poder sorprendentes. Para el pueblo que acababa de salir de Egipto, esta revelación no fue sencilla. De hecho, 10 de los 12 espías regresaron aterrados, convencidos de que enfrentarse a ellos sería un suicidio. Los gigantes se convirtieron en un obstáculo mental, emocional y espiritual. La interesante conexión es esta. Los gigantes parecen aparecer en los momentos en que Israel está a punto de tomar una decisión crucial, como si representaran pruebas destinadas a exponer su fe o sus miedos más profundos. No solo eran enemigos físicos, sino símbolos vivientes de aquello que intimidaba al pueblo. En lugar de ver la promesa, muchos solo podían ver la amenaza, revelando cómo el temor puede distorsionar incluso las promesas más claras de Dios. Sin embargo, este misterio nos lleva a la siguiente pregunta. Si estos pueblos gigantes surgieron después del diluvio y se establecieron en zonas estratégicas, ¿acaso escondían secretos que Israel debía enfrentar para comprender su propósito? Tal vez los gigantes no estaban allí solo para narrar una historia, sino para revelar una verdad más profunda sobre la lucha humana entre la fe y el miedo, una verdad que aún hoy sigue resonando en quienes enfrentan sus propios gigantes personales. Cuando se habla de gigantes en la Biblia, ningún nombre resuena tanto como el de Goliat. Su figura quedó grabada en la historia no solo por su impresionante tamaño, sino por la forma en que desafió al ejército de Israel sin que nadie tuviera el valor de enfrentarlo. Según los relatos bíblicos, Goliat medía más de 2,5 metros, portaba una armadura de bronce que pesaba lo que hoy cargarían varios soldados juntos y llevaba un arma tan pesada que cualquiera la consideraría imposible de maniobrar. Su presencia no solo imponía miedo, sino una sensación de absoluta imposibilidad. Lo que muchos no saben es que Goliat no era un caso aislado. Las escrituras mencionan que en la región de Gad existían otros 4 gigantes, presuntamente miembros de su familia o parte del mismo linaje. Estos colosos guerreros, mencionados en 2 Samuel y 1 Crónicas, tenían habilidades y características que los hacían temidos en los campos de batalla. Entre ellos se menciona incluso a un gigante con 6 dedos en cada mano y cada pie, un detalle que ha impresionado a generaciones y que sugiere una condición genética particular dentro de esa estirpe. La ciudad de Gad, una de las 5 ciudades principales de los filisteos, ha sido objeto de numerosas excavaciones arqueológicas. Los descubrimientos revelan que se trataba de un asentamiento poderoso, protegido por murallas enormes y una cultura guerrera bien desarrollada. En sus ruinas se han encontrado restos que indican que la población poseía grandes capacidades atléticas y militares, lo que habría contribuido a la fama de los gigantes que surgieron de allí. Además,
Algunos hallazgos incluyen piezas de armas y estructuras que parecen haber sido diseñadas para guerreros de gran tamaño, reforzando la idea de una casta guerrera formidable. Frente a este panorama, se entiende mejor el temor del ejército de Israel. No solo se trataba de enfrentar a los filisteos, uno de los pueblos más avanzados militarmente de la región, sino a guerreros cuya apariencia parecía desafiar la lógica. Para un soldado común, ver a un hombre del tamaño de Goliat caminando con confianza hacia la batalla habría sido suficiente para provocar parálisis y desesperanza. El conflicto no era solo físico, era mental y espiritual, una batalla entre la fe y el miedo, entre lo que los ojos veían y lo que el corazón debía creer. Pero la pregunta que ha mantenido viva esta historia por generaciones es simple y poderosa. ¿Qué hacía a estos gigantes tan temidos incluso por los guerreros más experimentados? ¿Era su tamaño, su fuerza, su reputación o algo más profundo que no alcanzamos a comprender? Ese misterio sigue resonando hoy, recordándonos que, a veces, lo que parece imposible solo espera a alguien dispuesto a enfrentarlo con valentía. Cuando exploramos otras culturas antiguas, descubrimos que la idea de los gigantes no es exclusiva de la Biblia. En la mitología mesopotámica, una de las más antiguas que conocemos, aparecen seres colosales que habitaron la tierra en tiempos remotos. Los textos sumerios mencionan a los Anunnaki, deidades poderosas asociadas con el origen de la humanidad, algunos descritos como seres de fuerza extraordinaria y tamaño imponente. En el poema de Gilgamesh, uno de los héroes más famosos de estas culturas es representado como un semidios de estatura gigantesca, capaz de hazañas imposibles para cualquier hombre común. Estas tradiciones se conectan con relatos griegos que también mencionan razas enteras de seres gigantes. Los titanes y los gigantes formaban parte del corazón de su mitología, y eran descritos como seres que existieron antes de los hombres, en una época donde la Tierra aún estaba moldeándose. Los gigantes griegos no solo tenían un tamaño extraordinario, sino que representaban una fuerza descomunal, una rebeldía contra el orden divino y un símbolo de caos primigenio. En las historias de la gigantomaquia, incluso los dioses olímpicos temían enfrentarse con ellos, lo que muestra cuán profundamente arraigado estaba este concepto en la imaginación antigua. Por su parte, las tradiciones judías antiguas también expandieron la idea de los gigantes. En el libro de Enoc, un texto respetado en muchas comunidades antiguas, aunque no incluido en el canon bíblico, los gigantes aparecen como resultado de un acto de rebelión celestial. Son descritos como seres violentos cuya maldad creció tanto que Dios decidió intervenir enviando el diluvio. Esta obra influyó enormemente en la comprensión rabínica posterior, al punto que muchos sabios interpretaron Génesis 6 a través de este lente. Los gigantes no eran simples hombres altos, sino la consecuencia de una mezcla antinatural que corrompió el mundo. Las interpretaciones rabínicas también veían en los gigantes un símbolo profundo. Algunos maestros afirmaban que los nefilim representaban la arrogancia humana y la corrupción moral que precede a la destrucción. Otros creían que su presencia en distintos periodos bíblicos sugería ciclos de decadencia espiritual que el pueblo debía reconocer. Incluso se debatía si ciertas enfermedades genéticas o deformidades podían haber sido vistas como vestigios de ese antiguo linaje que dejó huellas en la memoria colectiva. Lo más impresionante es que, cuando reunimos todas estas narraciones, surgen las siguientes preguntas. ¿Por qué tantas culturas, separadas por miles de kilómetros y sin contacto directo, describen historias tan similares de seres colosales? ¿Se trata de recuerdos compartidos de un pasado remoto, o de un arquetipo universal que intenta explicar los temores y fuerzas que el ser humano no podía comprender? Este misterio continúa intrigándonos, porque tal vez las historias de gigantes no solo hablan del pasado, sino de aquello que la humanidad sigue tratando de descifrar. Después de recorrer siglos de historia, interpretaciones y culturas, llegamos al momento decisivo: comprender qué eran realmente los gigantes de la Biblia. Cuando reunimos la información que ofrece el texto bíblico, las observaciones de los historiadores y el contexto lingüístico y cultural del mundo antiguo, descubrimos algo sorprendente. No se trata solo de seres enormes o de relatos exagerados, se trata de figuras profundamente simbólicas que representaron crisis espirituales, momentos de corrupción extrema y desafíos que la humanidad debía enfrentar para poder avanzar. La Biblia no conserva estas historias al azar ni como simples curiosidades antiguas. Cada vez que los gigantes aparecen en el relato bíblico, están asociados a momentos donde la humanidad se encontraba desviándose del propósito divino. En Génesis 6 se les vincula con una corrupción tan grande que provocó el diluvio. En la época de Josué, representan obstáculos gigantescos entre Israel y la promesa. En los tiempos de David encarnan el miedo colectivo ante enemigos aparentemente invencibles. Su presencia no es decorativa, es estratégica y profundamente reveladora.
Los historiadores señalan que muchas culturas utilizaban relatos de gigantes para expresar la idea de poderes desmedidos, reyes tiranos o fuerzas fuera del control humano. Por eso, cuando los textos bíblicos hablan de nefilim, refaítas o anaquitas, no solo están describiendo a personas de gran estatura, sino estructuras espirituales, morales y sociales que amenazaban el orden divino. Desde una perspectiva lingüística, muchas palabras asociadas a gigantes también se relacionan con conceptos de caída, violencia o arrogancia, lo que refuerza la idea de que estos seres representaban más que fuerza física, representaban decadencia espiritual. Los gigantes de la Biblia no son solo figuras legendarias, son advertencias vivas sobre lo que ocurre cuando el poder se sale de control, cuando la corrupción crece sin límites o cuando el miedo domina el corazón humano. Son espejos que nos recuerdan que cada generación enfrenta sus propios gigantes, y que, aunque se vean diferentes, tienen la misma capacidad de paralizar y destruir si no se enfrentan con fe y determinación. En este punto máximo de la narrativa, entendemos que los gigantes, más que criaturas enormes, son la representación de aquello que más tememos: la injusticia, la arrogancia, la opresión, el fracaso o incluso nuestras propias inseguridades. La Biblia preserva estos relatos porque nos enseñan que ningún gigante es demasiado grande cuando la fe es más fuerte que el miedo. Y ese mensaje, tan antiguo como poderoso, sigue siendo una revelación capaz de transformar la manera en que vemos nuestras luchas más profundas. Ahora que hemos recorrido juntos los orígenes, la historia y el verdadero significado detrás de los gigantes bíblicos, queda claro que la enseñanza central no se limita a criaturas extraordinarias o a relatos antiguos. La lección más profunda es que todos tenemos gigantes que enfrentar, miedos que parecen más grandes que nosotros, problemas que nos superan, desafíos que parecen imposibles. Pero, al igual que en los relatos bíblicos, la victoria no depende del tamaño del enemigo, sino de la fuerza de la fe, de la determinación y de la confianza en que lo imposible también cae. Cuando observamos estas historias con un corazón abierto, descubrimos que los gigantes representan las batallas internas que todos libramos. La Biblia nos muestra una y otra vez que los obstáculos más intimidantes no están diseñados para destruirnos, sino para revelarnos de qué estamos hechos. Así como Goliat cayó frente a un joven pastor, así como los gigantes de Canaán no pudieron detener la promesa de Dios, nuestras propias dificultades también pueden derrumbarse cuando decidimos enfrentarlas con valor y esperanza. Esta aplicación práctica convierte un relato antiguo en una herramienta poderosa para la vida diaria. Al llegar a este punto, podemos responder de manera simple y poderosa la pregunta que abrió este viaje: ¿qué eran realmente los gigantes de la Biblia? Más allá de su estatura física, eran señales, advertencias y lecciones vivas sobre la corrupción, el orgullo y los desafíos que pueden surgir cuando la humanidad pierde su rumbo. La verdad sobre los gigantes no solo revela historia, revela una lección eterna que nos acompaña hasta hoy. No importa qué tan grande sea el problema, siempre existe una fuerza mayor capaz de derribarlo. Y si este vídeo te dejó con nuevas preguntas, con curiosidad o con el deseo de seguir explorando los misterios que la Biblia guarda entre sus páginas, te invito a continuar el viaje. En la pantalla final encontrarás otro vídeo preparado especialmente para ti, con una nueva historia que seguramente despertará tu interés y te revelará detalles que quizás nunca habías escuchado. Haz clic y acompáñame en ese próximo capítulo. Estoy seguro de que, así como este, también te dejará pensando y te acercará un poco más a comprender la profundidad de los relatos bíblicos.